Veamos un ejemplo completo de un programa que para realizar su cometido solo necesitará una estructura secuencial. Este programa calculará el perímetro y el área de un rectángulo a partir de una base y una altura introducida desde teclado por el usuario. Es decir, el usuario indicará dos valores que el programa considerará la base y la altura de un rectángulo y en base a ellos calculará y mostrará por pantalla su perímetro, es decir, 2 veces la base más 2 veces la altura, y su área, es decir, la base multiplicada por la altura. Lo primero que se muestra en el ejemplo es la fase de análisis del problema, que siempre es conveniente esbozar para identificar con exactitud tanto los datos de los que disponemos para resolver el problema, los datos de entrada, como los datos que debemos proporcionar como resultado, los datos de salida. Respecto a los datos de entrada, indicamos la base y la altura que hay que leer desde el dispositivo de entrada teclado. Además, detallamos otros aspectos tales como las unidades en las que el usuario deberá indicar esos valores, así como las restricciones que deberán cumplir para ser válidos. En este caso, indicamos que deberán escribirse en metros y que deberán ser valores positivos, ya que no tienen sentido dimensiones de rectángulos menores o iguales a 0. Este requisito de los datos de entrada debería posteriormente verificarse dentro del algoritmo, aunque en este ejemplo no lo vamos a hacer, ya que aún no conocemos la estructura de control que nos lo permitirá. En los datos de salida especificamos los datos que debemos proporcionar como resultado, el perímetro y el área del rectángulo que dirigiremos hacia el dispositivo de salida monitor. Además, indicamos también las unidades en las que se mostrarán. La siguiente fase será la de diseño, donde incluiremos la parte declarativa y la representación algorítmica. Respecto a la parte declarativa, debemos especificar las variables que necesitaremos para resolver nuestro problema. Dos de ellas se corresponderán con los valores que vamos a leer desde teclado, ya que los valores que se leen desde teclado siempre se alojan en variables. Por tanto, necesitaremos dos variables, pass y alt, que almacenarán en el programa la base y la altura del rectángulo. Dado que las longitudes de la base y la altura se indican en metros, las declararemos de tipo real para poder incluir centímetros. También declararemos variables para alojar los valores calculados correspondientes al perímetro y el área. Al ser la base y la altura de tipo real, igualmente lo serán las variables per y área. Con respecto a la representación algorítmica, todo diagrama de Tabourier comienza con este símbolo, indicando en la mitad superior el nombre del programa, rectángulo en este caso, y en la mitad inferior la palabra block. Este block nos servirá además en este caso como nodo padre de la estructura secuencial que va a contener todos los pasos del algoritmo, ya que para resolver este problema solo vamos a necesitar una estructura secuencial. El primer paso es una instrucción de salida solicitando los datos al usuario. Este tipo de instrucción será habitual siempre antes de una lectura de datos desde teclado para informar al usuario de los datos que se espera que introduzca en la instrucción de lectura subsiguiente. El mensaje debe ser conciso en el diagrama de Tabourier, por ejemplo, base y altura, de forma que sea suficientemente informativo sin que ocupe demasiado espacio en el diagrama. Posteriormente, cuando se traduzca la instrucción al lenguaje C, podremos explayarnos más, indicando por ejemplo las unidades y demás requisitos que los datos deban cumplir. Observa además que el mensaje aparece encerrado entre comillas dobles, ya que lo que queremos que se muestre por pantalla es un literal de tipo cadena de caracteres. El siguiente paso es la instrucción de lectura. Aquí emplearemos una única instrucción de lectura para leer ambos valores, y por ello indicamos entre paréntesis las dos variables bas y alt donde se alojarán los valores leídos. A continuación hacemos los cálculos del perímetro y el área partiendo de las dimensiones del rectángulo contenidas en bas y alt. Para ello utilizamos sendas operaciones de asignación, almacenando el resultado de las expresiones que realizan el cálculo en las variables per y área. Finalmente, mediante una instrucción de salida, mostramos por pantalla los resultados contenidos en las variables per y área. Observa ahora que lo que se indica entre paréntesis son dos expresiones separadas por coma, correspondientes a los identificadores de las variables per y área, y por lo tanto no deben aparecer entrecomilladas, ya que queremos mostrar por pantalla sus valores, no sus identificadores. Aquí se muestra la traducción a C del algoritmo. Las tres primeras líneas contienen lo que se denomina un comentario interno. Los comentarios internos consisten en texto destinado al propio programador para documentar el programa, y será ignorado durante su ejecución, por lo que no serán visibles para el usuario. Existen dos formas de incluir comentarios internos en un programa en C. La primera se muestra en estas tres primeras líneas, donde utilizamos el comentario para describir el cometido del programa, y consiste en encerrar el comentario entre los caracteres / asterisco y */*.
Todo lo que aparezca encerrado entre dichos caracteres será ignorado en el momento de la ejecución y por lo tanto su contenido no afectará a los resultados del programa. La otra forma, que suele emplearse en comentarios internos más breves como los que se muestran aquí, consiste en preceder el comentario de un doble slash y se utilizarán para insertar comentarios que no ocupen más de una línea. En cuanto al resto del código, en la línea 4 vemos la inclusión del archivo de cabecera stdio.h, que es necesario indicar ya que vamos a hacer uso de las funciones print y scanf que están contenidas en esa biblioteca. La línea 6 es la cabecera del programa y las líneas 7 a 16 encierran el cuerpo del programa. En la línea 8 se incluye la declaración de las variables indicadas anteriormente en la parte declarativa, todas declaradas de tipo float, aunque también las podríamos haber declarado de tipo double. Las siguientes 5 instrucciones se corresponden con la traducción de los 5 pasos incluidos en el diagrama de Taurier. La primera, en la línea 10, muestra un mensaje para solicitar los datos mediante un print, que, como comentamos, ahora será más extenso para informar al usuario de todo lo que necesita saber para introducir correctamente la información. La segunda, en la línea 11, lee desde teclado la información mediante un scanf, donde podemos ver que la cadena de control contiene 2 especificaciones de conversión correspondientes al tipo float de las variables donde se almacenarán los valores, y que tras la cadena de control se indican los identificadores de dichas variables precedidos cada uno de ellos del operador de dirección ampersand. Las líneas 12 y 13 son las instrucciones de asignación e incluye cada una un comentario interno describiendo el cálculo que realiza. Finalmente, la línea 14 muestra los cálculos por pantalla, insertando en las especificaciones de conversión que acompañan al texto los valores de las variables per y area, en ambos casos empleando notación clásica y 2 decimales. La última instrucción del cuerpo del programa, en la línea 15, es, como siempre, return 0 punto y coma. Vamos a ver ahora el programa en ejecución en el entorno de desarrollo de C-Lion. Veremos aquí cómo cada una de las instrucciones de esta estructura secuencial se ejecutan exactamente una vez y en secuencia, ahora de arriba a abajo. Ejecutamos el programa. Nos muestra el mensaje solicitando los 2 datos y aquí pues vamos a indicar, por ejemplo, una base de 3.5 y una altura de 4. Al pulsar Enter nos muestra el mensaje: su perímetro es 15 metros y su área 14 metros cuadrados, utilizando 2 decimales en cada uno de los 2 valores reales en notación clásica. Vamos a ver ahora la ejecución paso a paso. Para eso incluimos un punto de ruptura en la primera instrucción y pulsamos el botón de depuración. Nos abrirá una ventana emergente con la ventana de ejecución, donde podremos ir viendo la ejecución del programa, y vemos que se sitúa en la primera instrucción. Pulsando este botón ejecutaremos esa primera instrucción, el print, pasamos a la siguiente, que queda marcada por esta flecha, y si pulsamos de nuevo el botón, se ejecuta la instrucción de lectura. Si ahora vamos a la ventana de ejecución, podemos escribir aquí 3.5 espacio 4. Al pulsar Enter, vuelve al entorno de desarrollo y vemos que las variables bus y alt han tomado los valores 3.5 y 4. Ejecutamos la siguiente instrucción, que es el cálculo del perímetro, y vemos que la variable per toma el valor 15. Ejecutamos la siguiente instrucción, que calcula el área, y vemos que la variable área ha tomado el valor 14. Y por último, ejecutamos la última instrucción de salida y veremos en la ventana de ejecución que se muestra el mensaje mostrando el resultado del perímetro y del área que vimos antes.